Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en esta mañana. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis comienza describiéndonos, como se hizo en el capítulo 7, una multitud numerosa y una multitud que rinde culto y tributo al Cordero que está en medio o que está en pie. Llevamos dos menciones en el libro de Apocalipsis a la gran multitud. En el capítulo 7 se hace una primera mención diciendo cuántos son y de dónde vienen. ¿Sí? ¿Quiénes son? Es una gran multitud vestida de ropas blancas que según el capítulo 7 proviene de las 12 tribus y que pertenece al pueblo de Dios, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Capítulo 7. Capítulo 14 nos vuelve a hacer mención a esa gran multitud que entona un cántico nuevo para el Cordero en honor al Redentor y a la redención que han recibido por gracia, y es un cántico que solo pueden entonar los redimidos. Y esa multitud, como la multitud del capítulo 7, es de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Estamos hablando de dos pueblos, de dos multitudes? Algunos dicen que sí, que la primera del capítulo 7 son hebreos y que la del capítulo 14 son gentiles. Nosotros hacemos tenemos un entendimiento distinto y creemos que la multitud del capítulo 7 es la misma multitud del capítulo 14. La diferencia es que en el capítulo 7 se está describiendo anticipadamente esa multitud, es decir, se está dando la promesa o se está dando el anticipo de que Dios va a reunir un pueblo de todas las naciones que va a rendir culto al Cordero Redentor. Y en el capítulo 14 se menciona el desarrollo histórico de esa multitud, es decir, cómo se está configurando esa multitud a lo largo de la historia. Muy bien, a través de la predicación del Evangelio, a través del martirio y a través de la preservación que Dios ha hecho de su pueblo, que viene, como dice el capítulo 7, de todas las condiciones y de todos los lugares de la tierra. El capítulo 14, versículo 6, nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, y nos describe una liturgia similar a la liturgia del capítulo 7. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis casi que es una liturgia desde el comienzo. Juan recibe la visión en el día del Señor. Y Juan comienza a relatar la visión que recibe en el día del Señor, y es una visión que amerita todo un sistema litúrgico de culto, o casi toda una doxología donde hay multitudes que alaban, hay predicación, hay sacrificio, hay participación del sacerdote, y hay una multitud beneficiada que participa activamente en este culto celestial. El capítulo 14 nos describe ese culto, y nos dice que en ese culto aparece primero el Cordero, en medio, puesto en pie, luego una multitud que canta, y luego el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Tenemos que descifrar en esta mañana quién es ese ángel. Y si ustedes se dan cuenta, el capítulo 14, versículo 6, versículo 8 y versículo 9, nos va a describir no solo a un ángel, sino a tres ángeles. Y es la primera oportunidad en el libro de Apocalipsis que aparece una serie de tres ángeles en el cielo o en el trono, pregonando o presentando a gran voz un mensaje para la humanidad o para la iglesia que en la tierra recibe el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué representa este otro ángel que aparece en el escenario y que nos dice que tiene el Evangelio eterno para predicarlo? Para muchos, este ángel es como en todos los lugares de la Escritura, un mensajero celestial, angelical, misterioso, un poco enigmático, un poco intangible, que aparece allí como un protagonista de la historia de la redención. Son muchos los que creen que los ángeles son protagónicos en la historia de la redención. Es decir, que no solamente es protagonista el Redentor, Cordero, Cristo,
sino que también es protagonista el pueblo que alaba y participa y disfruta de los beneficios, sino que también hay un componente más como protagonista central en la historia de la redención, y en este caso sería una corte angelical, o una corte celestial, o un número millonario de ángeles que también participan cumpliendo tareas específicas en el desarrollo histórico. Si nosotros creemos eso, pues tenemos buen soporte para creer eso. El problema es que en muchos de los ejemplos que se da de los ángeles en el cielo, no se hace referencia a un ser creado, sino en muchas referencias a los ángeles en el cielo indica de manera directa a Cristo. No a un ser creado, sino a Cristo como el mensajero de Dios. Recuerden que la palabra más precisa para describir o para traducir la palabra ángel en la Biblia es mensajero. Es la palabra más precisa, no un ser angelical con alas y de blanco y con una bata larga. La palabra más precisa para describir ángel en la Biblia es mensajero, es decir, el enviado, ¿sí? O el mensajero, o aquel que ha sido enviado con un mensaje del cielo. Si nosotros decimos que todos estos ángeles que aparecen en Apocalipsis son seres creados, estaremos hablando de una élite que participa en la distribución o en la proclamación o en la mensajería del reino de los cielos o de la historia de la redención. Si nosotros decimos que aquí hace referencia al ángel del pacto o al que está sentado en el trono como el mensajero de Dios para dar a conocer la historia de la redención, pues tenemos que variar un poco el discurso. Pero tenemos que ir al texto bíblico, que es lo que dice. Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y recuerden que hoy en día tenemos un gran discurso de ángeles, ¿sí? Y de hecho hay toda una práctica pagana de la angelología o un culto pagano a los ángeles. Y una de las oraciones primeras que aprendimos de niño fue la oración al ángel de la guarda, que se la saben bien todavía, ¿sí? Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Pues no podemos decir amén. Esa fue una oración que aprendimos, basada en ese entendimiento de un cuidado como místico de Dios para nosotros, y como que cada uno tiene su ángel guardián, y que cada uno tenemos como un ángel que nos protege y al cual le clamamos y que Él nos defiende de noche y de día. Pero la Biblia no dice que Dios nos dio a cada uno un ángel, ni nos dice que tenemos que orar a los ángeles, ni nos dice que Dios puso mensajeros a favor nuestro para que nos defiendan y les clamemos y nos cubramos con millar de ángeles antes de salir a la calle. Lo que dice es que el que nos guarda es Dios, y que aquel que nos preserva es Dios, y que el mensajero de Dios por excelencia es Cristo. Cristo es el enviado de Dios, es el mensajero de Dios, es el que revela a Dios y es el que manifiesta todo el plan de la redención. Entonces lo primero que tenemos que entender es quién es ese ángel. El texto dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, pero no nos menciona cuál es su semblante, no dice características de este ángel, simplemente hace una mención como otro, ¿sí? Vi otro ángel. En una mención anterior del capítulo 9 y 10, cuando hablaba de otro ángel, nosotros desciframos que ese ángel es Cristo, porque decía que era otro ángel que venía del oriente, que tenía el sol en su cabeza, que estaba parado sobre la luna y que tenía a su alrededor estrellas. Entonces dijimos, pues ese no es un ángel cualquiera, ese es el mensajero de Dios. ¿Se acuerdan? Dijimos que no era un ser creado, sino que es el creador y Cristo el Redentor. Aquí simplemente dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recuerden que hay una mención clara en el capítulo, en el versículo primero, y es: he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero estaba en pie. Alrededor del Cordero, ¿quiénes estaban? Los 24 ancianos. Y alrededor de esos 24 ancianos había una gran multitud. Y esa gran multitud entonaba un cántico nuevo que solo podían entender y proclamar ellos, los creyentes.
¿Qué cantaba esa multitud? El himno de los redimidos. Es decir, el himno que entona el pueblo salvo en honor al Cordero Redentor. El himno de los salvos o el himno de los creyentes que entonan y exaltan la obra preciosa de la redención. Es decir, hasta aquí donde vamos del capítulo 14 tenemos el Cordero en pie, es decir, el Cordero vencedor, el Cordero victorioso, el Cordero histórico de la redención y una multitud beneficiada. Esa multitud beneficiada se llama la iglesia, los creyentes de todos los tiempos que cantan llenos del Espíritu Santo en honor, en gratitud, en reverencia, en adoración al Cordero que los redimió. Es decir, el Redentor y los redimidos. El autor de la redención y los beneficiados con la redención. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Estaríamos hablando de unos participantes en esta liturgia o en esta celebración, si nosotros decimos que es otro ángel. Sin embargo, tenemos que no descifrar aquí el semblante del ángel o el carácter del ángel, sino lo que va a hacer ese ángel. En el capítulo anterior, cuando vimos al otro ángel, se describe el carácter. Aquí no se describe el carácter del otro. ¿Quién es ese otro? Pero se describe lo que tiene y lo que hace. Y sobre la base de lo que él tiene y hace, tenemos que entender quién es. Ese otro ángel dice la frase siguiente: tenía el evangelio eterno para predicar. Vi otro ángel. ¿Quién es? No sabemos. Pero sí sabemos lo que tenía. ¿Qué tenía? ¿Qué posee? ¿Qué le es propio? El evangelio eterno. Miren lo interesante. Lo que él tiene, lo que él posee, lo que le es propio, ¿sí? Lo que le es esencial a su aparición o a su manifestación en la escena es el evangelio. Y ahí ya tenemos que comenzar a sentar cátedra sobre quién es este otro ángel. Porque está diciendo que lo que le es propio a este ángel, lo que él posee como parte de su esencia, lo que él tiene como parte de su expresión manifiesta es el evangelio. ¿Quién es ese mensajero que tiene el evangelio, que revela el evangelio y que manifiesta el evangelio? ¿Quién es? ¿El ángel Gabriel? ¿O Miguel? ¿O un ángel cualquiera? Aquí tenemos que pensar un poco, porque muchos dicen que es otro ángel, ¿sí? Con alas y que iba con el evangelio, que tenía como un rollo en la mano y que lo iba a predicar. Es decir, los ángeles tienen el evangelio y los ángeles predican el evangelio. Pero yo no he encontrado en ningún lugar de la Biblia que los ángeles tengan el evangelio, ni que lo posean, ni que les pertenezca, ni que tengan la tarea implícita de predicarlo. Lo que sí dice la Biblia es que el evangelio, quien lo posee es Cristo. Cristo es el autor del evangelio, es el dueño del evangelio y es el que proclama el evangelio. Ahora, si decimos que es otro ángel de los millares de ángeles creados, ¿cómo podemos entender que poseía el evangelio eterno? Hay un adjetivo calificativo para ese sustantivo que es el evangelio, y ese adjetivo es: el evangelio es eterno. Es decir, ¿desde cuándo ese otro ángel posee el evangelio eterno? Desde la eternidad. Da para entender, ¿cierto? Es claro. Este otro ángel posee o tiene o le pertenece o representa o encarna el evangelio eterno. Es decir, este otro ángel es ni más ni menos que Jesucristo, el Cordero vencedor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor del evangelio, porque Él es el que posee el evangelio y porque la acción de Cristo como Cordero es una determinación eterna. Para muchos el evangelio es un hecho histórico simplemente, es decir, es un plan B, es un plan que toma por sorpresa a Dios y que se hace manifiesto a raíz del pecado del hombre. Pero aquí no está dando a entender eso en absoluto. Lo que está diciendo es: este ángel que está en el cielo, que tiene un mensaje celestial o divino, tiene en su poder
o tiene como su esencia de manifestación el Evangelio eterno. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo aquí es que la determinación del Evangelio tiene carácter eterno. Hermanos queridos, para los que piensan que si el hombre no hubiera pecado, Dios no hubiera enviado a Cristo, es decir, que Cristo es un plan contingente, que Cristo es un plan fortuito, que el Evangelio se hace manifiesto a raíz del pecado, es decir, gracias a Dios el hombre pecó. Aquí se desvirtúa totalmente porque Juan nos está diciendo que lo que él vio es un ángel celestial o un mensajero divino que tiene o posee o representa nada más ni nada menos que el Evangelio eterno. Es decir, un plan perfecto y absoluto y un plan que tiene un alcance eterno y un origen eterno, de tal manera que el pecado y la historia del pecado hace parte del plan de la manifestación del Evangelio para que nosotros lo entendamos. Es decir, no es un plan B, no es un plan alternativo, sino que el Evangelio es eterno, porque Dios es eterno, porque su ley es eterna y porque Cristo el Redentor fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo para cumplir o para satisfacer las demandas del plan perfecto de Dios. Esto es importante para que nosotros lo entendamos. Lo primero que nos va a decir aquí es, este ángel o este otro ángel representa el Evangelio que es eterno. Y eso ya nos comienza a dar esperanza a nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio se hace patente porque Cristo es Dios, no porque el hombre pecó, no porque la serpiente engañó a la mujer, no porque hubo maldad en la creación y en Satanás, sino porque Dios dispuso desde la eternidad revelar a Jesucristo y Jesucristo es la manifestación visible del pacto eterno de redención. Entonces, ¿qué representa este ángel? El pacto eterno de redención. ¿Recuerdan el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis? En el trono había uno sentado semejante a un cordero inmolado y tenía un rollo en su mano. ¿Se acuerdan? Capítulo 6. Y ese libro tenía sellos por dentro y por fuera y nadie lo podía desatar. Y Juan lloraba mucho y decía, ¿quién será digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y uno de los 24 ancianos le dijo, no llores, porque el cordero inmolado es el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Qué representa ese libro? La historia de la redención. Ese libro representa el pacto eterno de redención. Representa a Cristo mismo, no solamente manifiesto históricamente, sino dueño y poseedor de los aspectos legales y pactuales, de tal manera que Él mismo es el Evangelio. La Biblia no dice en ningún lugar que a los ángeles se les confió el Evangelio, porque el Evangelio le pertenece a Dios, lo revela Cristo y lo disfrutan los creyentes. ¿Sí me hago entender? El Evangelio no es para los ángeles. Nunca la Biblia dice que el Evangelio fue dado para los ángeles, porque los ángeles son mensajeros o servidores de la corte celestial, pero no son beneficiarios del Evangelio, no son objetos de la gracia de Dios, no son instrumentos de redención o medios de redención o mensajeros para la redención. Los ángeles son parte de la creación de Dios, para la gloria de Dios, para su honor y para su deleite. Pero el Evangelio fue dado para revelar a Cristo y para beneficiar a los elegidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Recuerden que en el capítulo anterior Juan vio dos bestias. ¿De dónde venían las bestias? De abajo. Salían de abajo, emergían de abajo, de la inestabilidad de las aguas o de la tierra. Pero ahora él mira al cielo y ve volar por en medio del cielo a un ángel que tiene el Evangelio eterno. Constantemente Juan en la visión nos está mostrando el contraste que hay entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino y lo temporal. Y nos está diciendo que mientras de abajo surge la bestia, si la enigmática bestia blasfema y malévola con poderes dañinos, de arriba viene el Evangelio.
Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene el evangelio? Del cielo, viene de Dios, lo revela Cristo, y ese evangelio tiene carácter eterno. Lo que nos muestra es el carácter de Cristo como Redentor. Y yo quisiera que nosotros miráramos rápidamente en nuestra mente el templo o el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 lugares principales, o estaba distribuido en 3 partes principales. La primera parte, ¿recuerdan cuál era o cuál es? El atrio o el patio. En el patio había 2 cosas principales, pero había una muy central, que estaba exactamente en el centro: el altar del sacrificio o el altar del holocausto. En ese altar todos los días tenía que haber 2 corderos sacrificados y muertos puestos sobre el altar. Era obligatorio. Dios dijo, eso será el sacrificio continuo o el sacrificio perpetuo, el sacrificio permanente. A las 9 de la mañana tenía que matarse el primer cordero y tenía que ponerse sobre el altar y quemarse para que hubiera un olor grato ante Dios. Y a las 3 de la tarde se sacrificaba el segundo cordero. Era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Recuerdan? Dios ordenó 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. No se podía pasar por alto. No podían decir, bueno, hoy se nos olvidó, ¿cierto? Hoy es puente, entonces no hagamos el sacrificio, ¿sí? Hoy llegamos un poco tarde. No, a las 9 de la mañana tenía que estar listo el sacrificio para poder oficiarse. ¿Por qué? A las 3 de la tarde el siguiente. ¿Qué representa esos sacrificios? El evangelio. Esos 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, representan el evangelio. Es decir, Cristo pagando, ¿cierto? Cristo cubriendo la deuda del pecado de su pueblo, puesto en el altar del sacrificio como señal de pacto, como pago del pacto, de tal manera que Cristo es el Cordero Redentor. No se podía pasar por alto. Y estas son cosas muy importantes. A veces nosotros pensamos que cuando se vuelven ceremonias constantes se pierde el valor. Pero no se puede perder el valor porque nosotros somos un pueblo de fe y un pueblo de esperanza. Si todos los días nos reuniéramos no pudiera volvérsenos un rito. Tiene que tener vida esa ceremonia o esa celebración porque nosotros tenemos el evangelio. En la mañana y en la tarde todos el pueblo, los sacerdotes y levitas, por turnos tenían que cubrir esos 2 sacrificios. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? Se les comenzó a olvidar y se les comenzó a volver una rutina y comenzaron a olvidar este sacrificio continuo y Dios les reprende porque dice el sacrificio tiene que ser continuo. ¿Qué representa ese sacrificio continuo? Cristo, continuamente nuestro sacrificio. Él es nuestra esperanza. Por eso estábamos preguntando a los niños si estaban leyendo la Biblia todos los días. Y esa pregunta es para los padres también. Para los adultos, ¿están leyendo la Biblia todos los días? No como un rito, no como un deber moralista o religioso, sino como un alimento vivo, diario. Cristo es nuestro alimento. Los sacerdotes tenían que sacrificar 2 corderos. Y algo que llama mucho la atención, cuando Jesucristo murió, en ese día de Pascua o en ese día previo a la Pascua, ¿recuerdan que Jesucristo murió exactamente, fue crucificado a las 9 de la mañana? ¿Y recuerdan a qué hora expiró? A las 3 de la tarde. Es decir, Cristo cumplió perfectamente el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y duró 6 horas colgado en la cruz, que era el intermedio entre los 2 sacrificios. ¿Qué representa eso? Cristo es nuestro evangelio. Cristo es el pago por nuestros pecados. Cristo es el sustituto para que nosotros no muramos. Él es nuestro Cordero Redentor. Cuando dice la Biblia, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, ¿de quién nos está hablando? De Cristo, que es nuestro evangelio. Cristo es nuestro evangelio. Cristo es el que se revela y se manifiesta y era el que tenía que ser puesto simbólicamente a través del Cordero, pero luego cuando Él vino, Él fue colgado en la cruz. Todos los días en el altar del tabernáculo habían 2 corderos muertos, para que no se les olvidara al pueblo,
para que el pueblo recordara que la vida y la esperanza de ellos estaba fijada o anclada en el Cordero Redentor. Cuando nosotros encontramos la palabra evangelio, tenemos la tendencia a traducirlo ligeramente como buenas nuevas. Y esa es una traducción, ese es un concepto de la palabra evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Pero hermanos queridos, evangelio implícitamente implica pago. Evangelio implica muerte. Evangelio implica cordero, justo. Es decir, evangelio implica justicia. Y ahí ya no se constituye tácitamente en una acción de buena nueva, sino que evangelio implica que usted y yo somos pecadores. Si usted traduce evangelio, buenas noticias, pues usted está pasando por alto que esa buena noticia es para pecadores. Es decir, qué alegría, una buena noticia. Pero es que esa buena noticia, ¿para quiénes es? Para gente mala, pecadora, perversa. Para gente que ha obrado mal y que está depravada. Y para gente incapaz. Para aquellos que han despreciado la ley y para aquellos que no pueden bajo ningún medio pagar o saldar o satisfacer las demandas de la ley. Cuando aquí dice, tenía el evangelio, entiéndase, había que pagar una deuda. Entiéndase, había un pueblo elegido, pero un pueblo malo y perverso, que no podía pagar. Y sobre la base de ese sacrificio, de esa ofrenda puesta en el altar, se pagaba o se cubría o se satisfacía las demandas de la ley. Y en ese sentido se traía como beneficio la nueva para los beneficiados. Si nosotros traducimos buenas nuevas, simplemente pasamos por alto que hay culpa y que hay pago y que se tiene que hacer justicia. Son muchos los creyentes que piensan que en el evangelio no hay justicia. Inclusive algunos han dicho, es que la gracia es para los creyentes y la justicia para los impíos. Pero la justicia es para los creyentes también. La justicia nos viene a través del sacrificio del Cordero Redentor. Aquí dice, vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio. En el cielo estaba el evangelio, es decir, en el cielo estaba la provisión para aquellos elegidos, y esa provisión tiene que venir o revelarse o manifestarse públicamente para que tenga todo el alcance jurídico y todo el beneficio para la iglesia. Espero que estemos entendiendo que cuando la palabra dice, o cuando se traduce aquí evangelio, estamos hablando del pacto eterno de redención. Pudiéramos decirlo de la siguiente manera: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el pacto eterno de redención, o que tenía el plan o el programa o el diseño o el compromiso de revelar la redención, o de dar a conocer la redención, o de manifestar la redención eterna, que implica justicia, que implica pago para un pueblo infiel y para un pueblo rebelde. De tal manera que cuando dice aquí tenía el evangelio, no es simplemente una buena noticia, sino la noticia buena que nos viene a través de Cristo, que satisface las demandas de la ley. Es decir, es una noticia que pasa por la cruz. Es una noticia buena que pasa por el Calvario. Es una buena noticia que implica el sacrificio de Cristo como sustituto en lugar nuestro. Y allí es donde se configura la buena noticia. No es una buena noticia por mérito o simplemente por beneficio, sino una buena noticia, y es: yo no puedo pagar, estoy condenado, soy un miserable incapaz, pero Cristo tomó el lugar eternamente. De tal manera que la buena noticia no es lo que yo recibo, la buena noticia es lo que Cristo hizo. La buena noticia no es el beneficio que me llega como valor agregado. La buena noticia es lo que Dios dispuso desde la eternidad. El evangelio eterno fue dispuesto desde la eternidad. Y podemos preguntarnos, pero si no había pecado, pero si el hombre no había sido creado, pero si el árbol en el huerto no había sido puesto. Muy bien, porque no depende la redención
ni el evangelio de esos acontecimientos históricos, sino más bien esos acontecimientos históricos lo que hacen es evidente el evangelio y la redención. Vi volar por en medio del cielo, o vi o entendí o conocí o comprendí que el evangelio nos viene del cielo y que el evangelio es eterno y que el evangelio o el garante del evangelio es Cristo mismo, el Cordero que está en pie al comienzo del capítulo, al cual la multitud al final del día cantará esa canción gloriosa de los redimidos. Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en Juan 19:17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. El ángel tiene el evangelio. Ese ángel que está presentado en el capítulo 14 tiene el evangelio. Y la segunda parte del texto dice: para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quién tiene el evangelio en el cielo? El ángel que aparece aquí descrito o que ve Juan. ¿Sí? Es decir, Dios mismo tiene el evangelio, Dios mismo posee el evangelio y lo revela a través de Cristo, y ese evangelio tiene una finalidad o tiene un propósito histórico: para predicarlo, para proclamarlo, para anunciarlo. Si nosotros decimos que es un ángel creado el que tiene el evangelio, decimos que quien tiene la tarea de proclamarlo, de predicarlo, ¿quién es? ¿O quiénes serían? Serían los ángeles. Serían los ángeles los que tendrían el encargo de predicar el evangelio. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. ¿Quién fue el que proclamó con excelencia el evangelio? Cristo. Cristo es el que proclama, no solamente revela a Dios, sino que Él proclama el evangelio. La predicación primera que encontramos del evangelio está en Génesis. Una proclamación extraordinariamente contundente de esperanza y de privilegio para su pueblo, pero también de advertencia, de sentencia para los incrédulos. Y nosotros seguimos viendo predicaciones del evangelio. Jesús, cuando estuvo aquí, predicó, pero la predicación principal que Jesús dio del evangelio fue en el Calvario. En el Calvario vemos el mismo Cordero puesto en alto, proclamando con su propia vida y con su sangre derramada el evangelio. En tal sentido, ¿quién fue el que proclamó el evangelio de la historia de la redención? Cristo, con su vida, con su palabra, con el cumplimiento exacto de las profecías. Él no solamente encarna el evangelio, Él es el evangelio y Él proclama el evangelio. Y ese evangelio que Él cumplió perfectamente y que Él proclamó perfectamente, ¿a quién es delegado? Mateo 28:19, ¿qué dice? Por tanto, o en consecuencia, ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La Biblia no dice que Jesús reunió a los ángeles en el cielo o en un palacio y les dijo: bueno, pues ahora ustedes son los encargados. ¿Sí? Ustedes ahora tienen que ir a la tierra y convertir a los creyentes. ¿Sí? O reunir a los creyentes, ustedes ahora se les delegó la predicación del evangelio. El evangelio no es para los ángeles, el evangelio es para los pecadores. Y aquellos pecadores elegidos por gracia reciben no solamente el beneficio del perdón, sino reciben el encargo de predicar. Por tanto, id y predicad el evangelio. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí en esta segunda parte es: Jesucristo, que es el evangelio, revela el evangelio en la historia, pero también proclama el evangelio y delega la responsabilidad o el deber inaplazable a la iglesia de predicar el evangelio. Aquí nos toma una tarea muy interesante. Predicar tiene que ver con proclamar y tiene que ver con profetizar. Recuerden que en el capítulo 10 y 11 hablamos de los dos
testigos, ¿se acuerdan? Y los 2 testigos, recuerda que dice que eran 2 profetas. Y recordamos que esos 2 profetas representan los 2 candeleros o los 2 olivos, ¿recuerdan? ¿Y dónde estaba el candelero en el tabernáculo? En el lugar santo. Y el candelero estaba alumbrando todo el tiempo con aceite de oliva. El texto en el capítulo anterior, cuando vimos los 2 testigos, lo representa con los 2 profetas, que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Es decir, nos está poniendo en un lugar del tabernáculo, que es el lugar santo. Y en ese lugar santo estaban los creyentes reunidos. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para exaltar al Señor y para reconocer que habían sido beneficiados con el cordero que había sido muerto en el altar del sacrificio. Recuerden que en el lugar santo estaba también el incienso o la mesa del incienso, que representa las oraciones de los creyentes o de los santos y representa la intercesión de Cristo a favor de su pueblo. Y en ese lugar santo también estaba la mesa de los panes, que representan que Cristo es nuestro verdadero alimento, es decir, el evangelio o el maná que nos viene a través de Cristo nos alimenta y nos sustenta para que nosotros podamos vivir con alegría y con gratitud. Es decir, el lugar santo representa la comunión de los creyentes salvos por gracia. Ya se pagó en el atrio. En el atrio se mata el cordero, se paga la deuda, se da entrada a los creyentes al lugar santo para que adoren con gratitud y para que vivan el evangelio con gozo y para que disfruten de todos los beneficios de la obra perfecta de Jesucristo, su intercesión, su mediación y también su alimento perfecto. El evangelio que tenía este ángel, dice, era para predicarlo, es decir, para proclamarlo o para profetizar. Cuando vimos el capítulo de los 2 testigos, dijimos que esos 2 testigos representan todo el cumplimiento perfecto del pacto de la redención. ¿Quién cumple o quién representa esas 2 partes de la historia de la redención, antes y después? Jesucristo. Jesucristo representa las promesas del pacto, y Jesucristo representa el cumplimiento del pacto, y Jesucristo representa la expectativa que tenemos de la consumación del pacto. Los 3 momentos históricos los cumple Cristo, y por eso los creyentes podían entrar al lugar santo. Los creyentes estaban en el lugar santo recordando que había un cordero que había sido muerto y que ese cordero les facilitaba o jurídicamente les permitía estar en ese lugar santo, elevando oraciones y teniendo enseñanzas y aprendizaje concerniente a la obra preciosa de la redención. Pero en el lugar santo ellos estaban con la expectativa del futuro. ¿Cuál era el futuro? Que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a dar un veredicto. Y ellos estaban gozosos y confiados en la obra de la redención. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? El capítulo comienza diciendo: había una multitud alrededor del Cordero en pie. La multitud cantaba el himno de los redimidos. ¿Por qué podían cantar ese himno? Porque el ángel les había revelado el evangelio eterno. Porque se les había predicado. ¿Cuál es la razón práctica por la cual esa multitud entona el himno de los redimidos? Porque ellos habían escuchado el evangelio eterno que había sido proclamado desde el cielo y había sido manifestado por Cristo Jesús. Es decir, ya Jesucristo había sido dispuesto no solamente para morir, sino para proclamar o para dar a conocer el evangelio a todos los moradores de la tierra, de tal manera que ahora están reunidos en esa gran multitud cantando ese himno que para muchos es desconocido. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Aquí hay 2 cosas importantes que debemos recordar. Primero, quien predica el evangelio es Cristo. Él lo predica a través de toda la norma bíblica, su ley,
a través de toda la simbología, a través del sistema sacerdotal, del sistema sacrificial, de todo el sistema de ofrendas, el Evangelio nos es revelado, con ejemplos, con símbolos, con metáforas. Pero ese Evangelio revelado proféticamente tiene un cumplidor. Ese cumplidor es Cristo. Cristo en el Calvario cumple plenamente todo el Evangelio. Es decir, la síntesis del Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Y a través del Evangelio prometido y cumplido se proclama la esperanza de redención, el mensaje de vida eterna, y se habla de un pueblo redimido por gracia que tiene un encargo, y es el encargo de predicar. Y aquí hay algo importante, porque dice que ese evangelio que beneficia a los elegidos trae como beneficio la proclamación del evangelio. ¿Cómo ustedes y yo comúnmente entendemos la gracia de Dios? A través de la predicación. Pablo se hace una pregunta, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La pregunta es, ¿somos enviados? Claro que sí, todos los creyentes fuimos enviados a predicar. Eso no es un encargo de una élite especial. Todos los creyentes, habiendo entendido el Evangelio, tenemos la obligación, tenemos el privilegio de predicar. Y eso, lo que está diciendo aquí es el propósito central de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Tener edificios? ¿Tener tecnología? ¿Tener seguidores? ¿Tener adeptos? ¿Tener partidos políticos? ¿Cuál es la función central de la iglesia? ¿Cuál es la tarea inaplazable de la iglesia? ¿Cuál es el encargo que Dios nos ha dejado? Algunos dirían que tener plata en abundancia. ¿Sí? Otros dirían que ser poderosos y tener dominio y conocimiento, o tener partidos políticos. Algunos tienen centros recreativos o fundaciones sociales o muchas cosas. Pero aquí no dice que esa es la finalidad de la iglesia. Nosotros como iglesia existimos con una única finalidad práctica: proclamar el Evangelio. Es decir, profetizar, pregonar, proclamar que hay un Evangelio eterno, que ese Evangelio eterno se sintetiza en Cristo y que ese Evangelio eterno es inmerecido, pero que por gracia llega a los elegidos. Esa es la tarea. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿la estamos cumpliendo? ¿Usted está cumpliendo esa tarea diaria? ¿Cuántas veces se tenía que hacer el sacrificio? 2 veces. ¿Qué representaba ese sacrificio diario? Que Cristo es nuestra esperanza diaria de redención, que Cristo es nuestra provisión diaria, que Cristo es nuestro sustituto diario, que la única esperanza que tenemos cada día, en la mañana y en la tarde, es únicamente Jesucristo. Que no tenemos esperanza política, ni esperanza militar, ni jurídica, que no confiamos en nosotros, que no confiamos en nadie, que únicamente confiamos en Cristo, que diariamente es puesto de la manera simbólica en el altar del sacrificio, como nuestro alimento, como nuestra provisión, para que nosotros prediquemos el Evangelio. Si ustedes y yo no estamos predicando el Evangelio y pensamos que la razón por la cual estamos aquí es para tener dinero, pues debiéramos estar en otro lugar y no en la iglesia. No debieran los que ambicionan dinero venir a la iglesia, porque están en el lugar equivocado. Si mi ambición es dinero, yo debiera estar en otro lugar, posiblemente en un lugar de apuestas, en un casino, o en una bolsa de valores, o en otro lugar, donde hay inversionistas y donde hay oportunidades de negocios, porque no estoy en el lugar adecuado. En la iglesia, en el santuario, están únicamente los que han sido perdonados por gracia y que han entendido que su deber, su tarea, su encargo, su misión única y exclusivamente es predicar el Evangelio. No estamos persiguiendo un milagro, no estamos persiguiendo dinero, no estamos persiguiendo poder y fama. Lo único que tenemos como misión mientras estamos aquí es predicar el Evangelio. Y allí es donde Pablo dice
Estoy en un estrecho si tuviera que escoger vivir o morir. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice, sería bueno vivir? Nosotros hubiéramos dicho, yo quiero vivir para ver mis hijos crecer. Y cuando crecen, ¿qué decimos? Yo quiero vivir porque quiero ver nietos. Y cuando vemos nietos, ¿qué decimos? Yo quisiera seguir viviendo porque quiero ver bisnietos. ¿Cuán equivocados estamos, no? Pablo dice, Pablo, que es un pregonero del Evangelio, dice, si me pusieran a elegir, yo tengo un conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses es que si muero hoy me voy con el Señor. ¡Qué bendición! Tengo seguro ya mi salvación por la obra del Señor. Pero si sigo viviendo, tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. Nosotros decimos otra cosa. Yo quisiera dejar la casa paga, quisiera dejar el estudio de mis hijos pago, quisiera verlos profesionales, quisiera verlos crecer. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. No es malo pagar la casa, hay que pagarla, ¿cierto? No es malo que nuestros hijos estudien, ojalá puedan estudiar y tengan oportunidades, pero no es la función principal. No es el llamado, no es el encargo celestial, no es la razón por la cual Cristo murió, para que tengamos casa y carro y estudio para los hijos. La razón por la cual Cristo murió fue para la gloria de Dios, para conformar un pueblo para su adoración y para que nosotros pregonemos el Evangelio. Si usted está pregonando el Evangelio, pues dígale a Dios que le regale más tiempo para hacerlo, que no se lo lleve todavía. Y si no lo está haciendo, pídale perdón, porque si se lo lleva hoy, ¿qué cuentas va a dar? Tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Y recuerden que el Evangelio implica sentencia. El Evangelio no es dinero, salud, milagros. El Evangelio implica sentencia, el Evangelio implica justicia, el Evangelio implica pago. Eso es lo que tenemos que predicar. Si usted está saliendo a predicar, a repartir un folleto y diciendo es que Dios te ama tal como eres, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y está encantado contigo, pues obvio que eso no es Evangelio, eso es falso, eso es un engaño. Y posiblemente el salón del reino se llene, pero la iglesia no, porque la iglesia solamente la llena el Espíritu Santo con la predicación fiel del Evangelio, con la predicación veraz del Evangelio. Ahí dice que el encargo que tenemos como beneficiarios del Evangelio de Cristo es predicarlo. Ahora, ¿qué vamos a predicar? Lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? Perdón por gracia, justicia inmerecida, ¿sí? Adopción por condescendencia de Dios. Eso es lo que hay que predicar, no por mérito ni por obras. Pero me temo que muchos de nosotros pensamos que el Evangelio son beneficios. Entonces a veces una persona está con un problema y ¿qué le decimos? Lo invito el domingo a la iglesia. Ahí está la bolsa de empleo. Sí, ahí está el kit pues para la semana. Allá en la iglesia usted encuentra la dosis para su necesidad. Cuando el Evangelio que se predica es la justicia que viene de Dios para pecadores sin oportunidades y que están bajo la sentencia. Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en 2 Corintios 5:14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y continúa el texto diciendo, para predicarlo a los moradores de la tierra, y hace un paréntesis allí para que entendamos quiénes son los moradores de la tierra, dice a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Y es importante lo que nos va a decir acá, el alcance del Evangelio. ¿Cuál es el alcance? Universal. El alcance es universal. Nosotros no creemos en el universalismo, pero sí creemos que el Evangelio es universal. Es decir, que se debe predicar
a todas las naciones, en todo momento y a personas en toda condición. Pero como nosotros nos creemos más sabios que Dios, entonces decimos, no, fulano de tal no le prediquemos, porque yo creo que él no va a creer. No, yo creo que cuando vemos una persona con plata, ¿qué decimos? Ay, cuánto nos haría bien tenerlo en la iglesia. Nosotros no necesitamos gente de plata, nosotros necesitamos gente que se arrepiente, que cree en Cristo. Porque la bendición no está en que haya dinero, la bendición está en que hayan personas transformadas por el poder del Evangelio. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un rico se convierte. No. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y aquí nos da todo el campo de acción, es decir, el alcance, la cobertura para la tarea de la predicación. Personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y allí es donde la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Dios nos trata a todos como pecadores y el llamado es universal para que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. No hay tribus o pueblos o naciones privilegiadas. Y aquí tenemos que ir contra los que creen que Israel es privilegiado. Que Israel tiene como un pedestal en la historia de la redención. Que los hebreos, por el simple hecho de ser hebreos, están como VIP, ¿sí? En primera clase, ¿sí? En clase platino. Porque ellos tienen unos privilegios que no tenemos nosotros. Es decir, cuán bueno sería haber nacido en Israel, desde esa perspectiva. Pero aquí no dice eso. El Evangelio tiene que ser predicado a personas de ¿qué naciones? Todas, incluidos los hebreos, los palestinos, los sirios, los libaneses, Franja de Gaza, cualquier pueblo. Un judío nos escuchara, diría, no, los palestinos no, ni los sirios, ni los de Franja de Gaza, porque ellos nos persiguen. Bueno, también para ellos es el Evangelio. ¿Sí? También para ellos es el Evangelio. Gloria a Dios porque hay resultado. También para aquellos que nos caen mal, para los que nos han causado daño, para los que han sido perseguidores del pueblo de Dios, para ellos también es el Evangelio. Se les debe predicar. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de elegir, nosotros tendríamos un grupo muy selecto para predicar el Evangelio. Por ejemplo, nosotros creeríamos que las personas dedicadas a la prostitución no se les debe predicar. Nosotros creeríamos que los homosexuales no se les debiera predicar. Nosotros creeríamos que los guerrilleros tampoco se les debe predicar. A los indigentes tampoco. Entonces, ¿a quiénes les predicamos? A los empresarios. Nos caen bien los empresarios. Y si son generosos más. ¿Sí? Nos caen bien los profesionales. La gente de negocio. Por la gente de la calle nos cae mal. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿A quién se debe predicar? A todas las condiciones, todos los pueblos, las tribus, negros, blancos, amarillos, pobres, ricos, hombres, mujeres, ancianos, niños. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y porque todos debemos escuchar el Evangelio. Unos lo rechazarán, otros lo creerán. Sea que crean o sea que lo rechacen, sea que lo acepten o sea que lo desprecien, ustedes y yo como creyentes, como iglesia, tenemos la tarea, el encargo de predicar a todos los moradores de la tierra. Por eso la Biblia dice que no se pone una luz debajo de la mesa. ¿Dónde se pone la luz? Encima, para que alumbre. Leíamos hace un rato un texto donde dice, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Cuando uno tiene muchos problemas en la casa y está peleando con los hijos o con la esposa y uno llega a la iglesia y pasa tan rico, ¿uno qué dice? ¿Por qué no nos hacemos unas enramadas acá? ¿Por qué no nos construimos aquí unos apartamentos y nos quedamos todos que aquí pasamos tan rico? Les cuento que si construimos las enramadas echamos a perder la iglesia. Casi que en la semana siguiente. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es ir a predicar el Evangelio donde hay tinieblas. No importan las condiciones que nos toquen tan hostiles. Es allá donde Dios nos pone para que prediquemos y para que se ponga en evidencia la obra magna del Evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos.
Y algunos preguntan, ¿y si hay vida en Marte? ¿Sí? ¿Y si hay marcianos en otros planetas? La Biblia dice que el encargo es de predicar a los habitantes de la tierra, dando por hecho que hay vida en la tierra. Que Dios quiso, por su infinita bondad y misericordia, crear un universo vasto, pero dotar con condiciones de vida a la tierra, y la tierra como planeta es privilegiado no solamente por la vida, sino porque fue puesto el hombre allí, y también porque Cristo fue y cumplió todas las disposiciones del pacto. Si hubiera otros planetas, tendría que haber otros redentores que tienen que morir en otros planetas para salvarlos a ellos, ¿sí? Pero nosotros creemos que Dios dio vida en este planeta y Cristo cumplió todas las disposiciones para satisfacer el propósito del pacto. Y para predicarlo, y esa acción de predicarlo nos muestra todo un deber constante. No dice que predicó. Hay un texto donde la Biblia dice en Pedro que Jesucristo predicó, ¿cierto? Porque Él es un predicador. El predicador por excelencia es Cristo. Con vehemencia y con autoridad y con justicia y santidad pregona el Evangelio. Pero aquí dice que esta tarea no es solamente para predicar, sino para predicarlo. ¿Qué indica? Constante, un deber permanente de la iglesia, un deber constante de la iglesia en todos los tiempos y en las épocas y en las circunstancias, es predicar el Evangelio. Las cosas van bien, ¿qué debe hacer la iglesia? Predicar. Las cosas van mal, ¿qué debe hacer? Predicar. Las cosas no funcionan o no las entendemos, predicamos, porque es de nuestro encargo. Hermanos, ¿qué encargo bonito tenemos? El Evangelio es eterno. Cristo, el eterno Hijo de Dios, lo revela, nos beneficia con el perdón y su justicia, pero nos delega una tarea eterna. Y aquí tiene un propósito muy importante. Alguien diría, pero predicar no tiene mucha importancia. Pero siendo que el Evangelio es eterno, si usted lo pone frente a otra profesión o a otra tarea, ¿qué tiene más peso y más valor y trascendencia? Predicar el Evangelio. O sea, ¿por qué más vale la pena uno esforzarse o invertirse en esta vida? Por el Evangelio, porque el reino de Dios permanece. Para aquellos que están pensando que sus hijos son mejores y tienen profesiones más reconocidas o ingresos más altos, pues si los tienen está bien, pero no es la misión principal de ellos ni nosotros como padres. La misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio, porque el Evangelio da réditos eternos, ¿sí? Da beneficios eternos y ya los tenemos, no los esperamos, ya los disfrutamos. El Evangelio da gozo y plenitud eterna. Por eso, sobre cualquier profesión o cualquier encargo, debemos sucumbir a la tentación de aceptarlo, poniendo en alto el Evangelio. Si a usted le hace una muy buena oferta de trabajo donde se le triplican los ingresos, pero eso le roba la oportunidad de predicar el Evangelio, de tener tiempo para servir al Señor, ¿usted qué debe hacer? Tiene que negarse. Sencillamente, no porque usted no tenga el entendimiento de que esa es una buena oportunidad, sino porque usted sopesa esa oportunidad a la luz del encargo divino y usted sabe que se privilegia el encargo celeste de predicar el Evangelio. A mí me han hecho muchas ofertas, ahora en estos años no, porque ya estoy llegando al límite de los 30, pero antes me hacían otras ofertas buenas de trabajo a mi juicio. Pero todas esas uno dice, no, muchas gracias, 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 no la necesito, no es mi llamado, no es mi encargo, no es lo importante. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea principal dada directamente por Jesucristo, venida directamente del cielo, que es predicar el Evangelio. Si en ese trabajo que usted tiene toda la libertad y el tiempo y el gozo y lo puede hacer, siga en esa profesión. Pero si es una profesión que lo asfixia, que lo esclaviza y que le quita el privilegio de poder servir al Señor y pregonar libremente el Evangelio, usted debe pedirle al Señor que lo dirija a un lugar donde pueda cumplir el encargo de predicar a todas las personas en cualquier condición.
Cuando dice aquí a los moradores de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, ¿no es igual a la multitud del capítulo 7? El capítulo 7 dice, y había una gran multitud que nadie podía contar. No eran solo hebreos que iban en primera clase. No eran los 144,000 del Salón del Reino. No, eran los creyentes de todos los tiempos. Y ahí dice, era una multitud de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero también Génesis capítulo 12, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré en gran manera y en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones o todos los pueblos de la tierra. No está diciendo que todos los pueblos son salvos, pero está diciendo que serán salvos personas de todas las naciones y los pueblos por el deber de la iglesia predicar el evangelio. Hermanos queridos, ustedes y yo tenemos una gran tarea. Y la gran tarea no es sacar a nuestros hijos adelante. Esa es una tarea que tenemos como padres temporal, pero tenemos una tarea que tiene alcance eterno. Y esa tarea común es predicar el evangelio. ¿Cómo lo predicamos? En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras relaciones diarias. ¿Cómo lo predicamos? Viviendo para Dios, dando testimonio. Yo a veces le pregunto a mis hijos, ¿ustedes le comparten a sus compañeros que son cristianos? Y no deja de haber uno de los 4 que me dice, es que me da mucha pena. Y yo creo que esa sinceridad de ellos refleja la realidad de los adultos. Porque nosotros como adultos también decimos lo mismo. No es que yo no me atrevo. Es que yo ¿qué le digo? Pues es sencillo, es decirle que hay esperanza para él si cree en Cristo. Es sencillo decirle que Cristo murió para perdonar los pecados de hombres y mujeres desahuciados por el pecado. Es sencillo, es decirle que él está en serios problemas si sigue viviendo esa vida que lleva. Y que la única esperanza que él tiene es inclinar su corazón a Cristo y pedir a él que tenga misericordia. ¿Es muy complicado? ¿Se necesita una maestría en teología? ¿Se necesita estudios selectos de doctrina para poder decir eso? ¿O es simple como decirle a usted es pecador y la única esperanza es Cristo? ¿O es simple como decirle estoy orando para que Dios tenga misericordia y te incline hacia Cristo? ¿O es tan simple como decirle si tú murieras y si en la vida que estás llevando, ¿qué esperas cuando tengas que enfrentarte al Creador? ¿Cuánto tiempo toma dar el mensaje? No es complicado, es simplemente el deber de hacerlo. Y la Biblia dice, ese ángel estaba volando. ¿Por qué volaba? ¿Qué nos indica esa acción de volar? Alguien diría pues que tenía alas. Pero ustedes no se han dado cuenta que a veces uno le dice, mire, vaya volando y lleva esta razón. Y no tenemos alas. Cuando a uno le dicen vaya volando, ¿qué le están diciendo? Es urgente, es rápido, hay que hacerlo con velocidad, con rapidez, con urgencia. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 4? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque así es el diseño del evangelio, pero también porque el tiempo es corto. Y en el versículo siguiente nos va a decir porque el tiempo ha llegado. Es decir, estamos contra reloj. Y hermanos queridos, como este mundo vive tan inmediato, nosotros hemos entendido que hay que correr, pero para hacer cosas temporales. Entonces, por ejemplo, a uno le dice es que si su hijo no aprendió a leer y escribir en los primeros 7 años, ya no va a aprender. Es que si no aprende idiomas en los primeros años, ya no aprende. Es que si no hace esto o aquello, no lo logra. Y nosotros corremos porque el mundo nos dice eso, pero muy poco corremos cuando la Biblia nos dice, vuele, ¿sí? Vuele a predicar el evangelio. Es urgente porque el tiempo es corto y porque no sabemos si mañana estemos. Y la Biblia dice que aún los ángeles desearían, pero a ellos no se les delegó la tarea de predicar. Y también porque el Señor viene pronto,
probablemente a esas personas que les debemos compartir, no les compartimos y mañana tendremos que lamentarnos de decir por qué no lo hice a tiempo. O posiblemente el Señor nos lleve. Hay personas que dicen, mire, si se me arreglara la situación, yo serviría en la iglesia. Pues no espere que se le arregle. Lo más probable es que si comienza a servir, Dios lo bendiga mucho más. ¿Sí? Porque los que servimos a Dios no estamos desocupados, ni fue que no tuvimos otras opciones. Tuvimos tantas opciones, pero Dios nos dijo, hay una opción mejor, hay una mejor parte, ¿sí? Hay un llamado que es más trascendente en todas esas opciones, y ese llamado se llama predicar el Evangelio. Dios nos dio ese privilegio, lo estamos haciendo, y quiera Dios que toda la iglesia lo haga. Vi volar desde el cielo, o vi que ese mensaje era imperante para la iglesia, de pregonarlo a todos los moradores de la tierra. Aquí lo más importante no es el ángel, aquí lo más importante es que el Evangelio es eterno y que se revela a la iglesia para que la iglesia lo pregone, porque el Señor viene, el tiempo está cerca, que el Señor nos ayude. Amado Señor, estamos ante la urgencia, ante la brevedad del tiempo para predicar el Evangelio. Y tenemos que darte gracias por ese Evangelio hermoso que nos has dado, porque ya nos has alumbrado con él y nos has sostenido y nos has dado esperanza. Pero tenemos que pedirte perdón, porque ese Evangelio sublime y celestial que has depositado en nuestras conciencias, el cual nos ha dado seguridad eterna y perdón de los pecados, pues no lo hemos valorado al punto de dar la vida por él, al punto de pregonarlo, al punto de ver que es urgente el llamado y debemos volar a pregonarlo. Siempre hemos puesto trabas, excusas, impedimentos, y a muchos de nosotros se nos está yendo la vida sin predicar el Evangelio. A muchos de nosotros se nos están yendo los mejores años de nuestra vida, donde tenemos más fuerza, donde tenemos más vigor, donde tenemos más oportunidades, mejores contactos para pregonar el Evangelio, y estamos simplemente pasando los años, viendo como más prioritario una cosa u otra y dejando de lado la tarea principal. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces nuestro enfoque financiero, muchas veces nuestro enfoque es académico, muchas veces nos enfocamos en nuestra salud. Muchas veces decimos, cuando termine el tratamiento lo haré, cuando mis hijos estudien lo haré, cuando consiga la casa lo haré. Y nos parecemos tanto a estos hombres que dijeron, Señor, te serviré, pero déjame primero que haga esto o aquello. Cuando el día es ya, el tiempo es ya, hoy es el día oportuno para que nos dediquemos a predicar el Evangelio. Hoy es el día oportuno para que nos comprometamos en esa tarea central de predicar en nuestra casa, en nuestro trabajo, y dedicarnos posiblemente tiempo completo a predicar el Evangelio, porque ese es el llamado imperante, pero también el llamado eterno, que vale la pena invertir nuestra vida en él. Te damos gracias porque vivimos para la eternidad. Tanto el Evangelio es eterno, el Salvador es eterno, pero el beneficio que nos ha dado también es eterno. Por eso el mensaje para el cual debemos invertirnos debe ser eterno y no temporal. Marta, Marta, ocupada en tantas cosas estás y has dejado lo más importante. Y tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Posiblemente estamos ocupados en tantas cosas que son necesarias, que son útiles, que son valerosas, pero que no tienen trascendencia. Y por eso te pedimos perdón. Ayúdanos para que como padres y como adultos demos ejemplo a nuestros hijos que vienen viendo nuestro ejemplo, que demos ejemplo que lo más importante es vivir para ti, que lo más importante es invertirnos en el reino tuyo, que la profesión que tú les des, los talentos que les des, todos ellos sean rendidos a la cruz, sean puestos a los pies del Calvario, para que todos sean usados para tu reino, para tu gloria y para la proclamación del Evangelio en los confines de la tierra. Que si ellos aprenden un segundo idioma, no sea para los negocios, sino para predicar el Evangelio. Que si ellos tienen acceso a la universidad, no sean para la honra propia, sino que sea para ir allá a esos lugares, a esas salas, a predicar el Evangelio.
Si ellos tienen ascensos en sus empresas o son cambiados de empresa, no sea para tener el honor de empresas más rentables o mejor posicionadas, sino para dar testimonio de que son luz y sal en medio de la oscuridad. O si no, no vale la pena vivir, porque el sentido de la vida no está en los bienes que poseamos. El sentido de la vida está en creer en ti y vivir para ti. Ayúdanos, por favor, Señor, y te suplicamos perdón y misericordia para cumplir el deber. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.